Hilando Historias, en el día de hoy nos hemos acercado hasta la parroquia de Nuestra Señora del Pino en Arinaga para hablar con uno de los hijos de don José Remigio Vega Artiles y doña Cesaria Mesa Artiles. Nació un 5 de junio de 1944. Es el 11º de 12 hermanos, 7 varones y 5 mujeres. Tiene 32 sobrinos. Hoy hemos querido hacer un Hilando Historia diferente, porque vamos a hablar con un sacerdote. Don Jesús Vega Mesa ya nos espera dentro de la iglesia del Pino en Arinaga. Hablamos con don Jesús Vega Mesa. Don Jesús, gracias. Don José Ángel. Gracias por aceptar nuestra invitación, porque queríamos hacer un Hilando Historias diferente. Hasta ahora solemos hacer Hilando Historias con personas con una estructura familiar compuesta por un matrimonio, con sus hijos, con sus nietos, y nunca lo habíamos hecho con un cura, con un párroco, porque más que el cura como cura o el párroco como párroco, queremos conocer a la persona, a don Jesús. Cura como párroco, yo siempre soy de los que digo que las personas que físicamente no están entre nosotros, yo siempre digo que siguen estando, entonces yo no sé si seguir diciendo es de Agüime, aunque no esté presente. Puede ser muy bien, en presente va bien, sí. Aunque ya mi padre y mi madre murieron, pero los tenemos vivos en la memoria, los recuerdos y en todo lo que de ellos aprendimos. Y me imagino que usted, claro, espera reencontrarse con ellos. Hombre, segurísimo. Creo, y lo manifiesto así, creo en la resurrección, en la vida eterna. Vamos, que si no creyera y lo estuviera diciendo todos los días en el altar, sería una falsedad muy grande. Mal iría la cosa, ¿no? Sí. Bueno, porque entre otras cosas hay un mandamiento que dice, no mentirá. Exactamente. Entonces mentiría, ¿no? Mentiría y mucho. Bueno, yo creo que como todo nuestro pueblo hace 70 y pico años, pues un pueblo dedicado más a la agricultura, el turismo todavía no había florecido, pobreza, porque había bastante pobreza, fueron los años posteriores a la guerra. Si yo nací en el 44, 40 y pico, pues estaba intentando salir de la mala situación que había dejado la Guerra Civil Española. Éramos una familia muy grande y no era fácil sacarla adelante, pero yo creo que mis padres se esforzaron muchísimo, más de la cuenta, para sacarla adelante. En nuestra casa, allí cosía, hacía arreglos de ropa y bueno, pues una vida muy sencilla la que teníamos, pero yo creo que visto desde ahora las veo aparte de con mucho cariño, con mucho interés. Que un hermano comiera una hora y otro hermano comiera otra hora. Allí se comía juntos. Y entonces, como no cabíamos 12 más mi madre, no cuento a mi padre porque normalmente pues estaba en el trabajo, en la guagua. Pero bueno, no cabíamos todos en la misma mesa, pero se hacía una mesa que era en el suelo, sentados en el suelo los más pequeños y los mayores en la mesa, pero todos a un tiempo, comiendo el potajito y a ver si me echa un poquito más o le llamo coffee. De la época, ¿no? Los coches de hora. Sí, los coches de hora. En el transporte, ¿qué era? ¿Ingenio Las Palmas, de Gran Canaria? Agüime Las Palmas. Transporte grande, Aicasa se llamaba entonces, que sería Autobuses Interurbanos Canarios Sociedad Anónima. Esa era la guagua. Entonces mi padre a veces la llevaba la guagua o le dejaban, en vez de llegar hasta Agüime, si no tenía pasaje, le permitían subir a Ingenio y así no tenía que caminar. ¿Y dejaba la guagua allí al lado de su casa? Sí, sí. Bueno, tú sabes que antes, desde que uno caminaba un piquito, ya estaba en la calle. ¿Se pasaba más horas en la calle que en casa? Sí, sí, muchas más. Yo me acuerdo de terminar de comer al mediodía y para la calle. Por allí nos veíamos los chiquillos para un lado, para otro. Ahora vamos para allí a tirar piedra a una datilera, a una palmera y coger dátiles, cosas así, ¿no?
o comer higos, también buscando una higuerita que tuviera higos. Siempre había algún postre que buscábamos extraordinario. Cuando el toque de la oración, cuando las campanas daban, que era al atardecer, yo creo que sería más o menos las 7, 7:30 o así, tocaba la oración, yo para casa. Yo, bueno, porque era de los hermanos, los niños íbamos por un lado, las niñas por otra. Yo tengo una hermana más pequeña, pero ella tenía su grupo distinto al mío. Y los mayores, los que ya eran ya de 16 años así, pues cuando tocara las ánimas, sí, comer todos juntos. No eran 2 ahora y 3 después. Y a mi madre le molestaba mucho que cuando llamara a comer, que nos detuviéramos, había que ir y estar todos juntos. Y yo creo que eso unía mucho a la familia. Tengo que decir que mis hermanos hemos estado siempre muy unidos, muchos, pero muy unidos. Y en parte yo creo que se debe a esa educación. Bueno, ese es un aspecto, pero la comida era algo importante. Y la cena lo mismo. ¿Y se rezaban? Rezábamos, por lo menos en una época se rezaba el rosario. Bendecir la comida no, nunca se acostumbró. No, sí. Hombre, mi madre era de Santa Lucía, de Triajana. Y nosotros sí que, mi familia de Triajana, nos mandaba muchas veces, bueno, pues frutas. Yo me acuerdo de caqui, algarroba, que ahora no se comen, pero entonces sí, y cositas de esas. Entonces con los coches de hora que venían de Santa Lucía, nos mandaban con mucha frecuencia una caja, que llegaba a Güímez, mi padre la cogía y eso, para la fiesta, hacer un traje a una persona, arreglar un pantalón, todas esas cosas. Y don Jesús, su padre, al ser de Güímez y su madre de Santa Lucía, ¿cómo surge el vivir en Ingenio sus padres? Porque mi padre de Güímez, pero tenía varios hermanos, o casi todos, viviendo en Ingenio. Con 11 años me vine a La Salle, a Güímez, y ahí estudié 2 años. Cuando estaba estudiando tanto en la Güímez como en Ingenio, por tanto, yo con 10 años por ahí, por las tardes iba a trabajar a un bar. Bueno, estuve en 2 bares trabajando. En el bar de Nicolásito Espino, en la parte esa del Ejido, pues sirviendo copas y tapas y esas cosas, que es lo que se hacía antes. Y allí estuve, me pagaban, creo recordar, 25 pesetas a la semana. Bueno, no para mí, sino para la familia, para mi madre. Y bueno, también eran pequeñas ayudas. Algunas hermanas mías trabajaban en los tomateros, en los almacenes. Mi madre administraba como fuera. Ella era buena no solamente para las comidas, sino para hacer postres, tortillas de carnaval, todas esas cosillas, ¿no? Y bueno, íbamos tirando. El sobre a la madre, ¿no? El sobre del sueldo. Yo no lo veía. Bueno, no había sobre tampoco, ¿no? ¿Las perrillas que le pagaban en el bar? Se le daba a mi madre. Sí, que ahora lo piensa uno y dice, no, es un chiquillo, chiquitajo. Ahí delante del mostrador, escuchando cosas que a uno le escandalizaban. Porque tú sabes, en un bar la gente habla como... Es una universidad de la calle, ¿no? De la vida. Sí. Porque ahí escucha de todo. Bueno, malo, regular, problemas familiares, alegría. Te echan pleito por cualquier cosa. Me acuerdo que había un señor que decía, écheme 5 céntimos. Y yo, claro, digo, no sé qué. Dice, ¿cómo que no sabe? 5 céntimos un ron. Claro, cada uno le ponía el nombre, lo que bebía todo el mundo la mayoría era un ron. Y con los vasitos eso, con la raya marquita roja. esa para llegar hasta allí el tope. Con mis hermanos más bien usábamos muchos juegos de palabras, porque tampoco la casa era... ¿Y en la calle, además de esas cosas, no sé? Bueno, también íbamos mucho a la iglesia. ¿Iba a tocar timbre, don Jesús? No. ¿A tocar timbre por la calle? Sí, también. De los chicos, y las chicas también, ¿no? De ir mucho a la iglesia, pues estar allí, un día ayudar de monaguillo, un día ir a tocar las campanas, lo que te decían, ¿no? Policías y ladrones, al teje, todas esas cosillas. ¿A billarda? ¿Oh?
Yo la billarda no, pero no sé por qué. Había plaza y la plaza era el lugar de los juegos. O sea, normalmente íbamos allí, nos veíamos en el Soco de la Torre, decíamos. Ahí nos vemos en el Soco de la Torre, como hay viento, pues allí al Soco de la Torre, pero dando para la plaza. Allí nos veíamos, allí se empezaban a hacer los juegos, a Gilo, que no sé yo ahora cómo sería, pero ir ganando como si fuera una guerrilla y ir cogiendo gente, ponerla como si las metiera en un cuartelillo, en un calabozo. ¿Le llamó la atención algo? ¿Le atrajo la decisión de seguir, en este caso, formándose y preparándose para ser sacerdote? Bueno, pues yo desde niño lo pensaba, lo quería. Tal vez influenciado también por los niños que había en el pueblo, que íbamos a la iglesia y eso. Y cuando vine a Güímez, a La Salle, un hermano, el hermano Tomás Jesús, me preguntó un día y yo le dije que sí, que yo quería ir al seminario. Usted desde muy niño ya tenía más o menos una visión, una idea de lo que quería hacer de mayor. Sí, hombre, después ya con el tiempo va descubriendo si esa es tu vocación. Primero es un poco, quiero ser cura, me gusta ser cura, pero después ya con el tiempo fue una decisión más seria y ya continué. Sí, lo tenía claro de niño. Hombre, después llega un momento en la adolescencia que ya empiezas a tener dudas y no sé si seguir, ¿tá? Pero bueno, que eso es normal que ocurriera. ¿Me tengo que arrepentir o no me tengo que arrepentir de cosas que haya hecho en mi infancia? ¿O eran cosas de niño, eso de ir a los cercados, de coger higo, que al final es... Sí. O como qué niño no lo ha hecho, ¿no? Claro. Y eran cosas de niño, ¿no? Bueno, de esas cosas nosotros nos confesábamos. Mi párroco, el ingeniero en esa época, era don Andrés, y claro, cuando hacía esa travesurilla, había que pasar por el confesionario. Yo no es que no es que haya sido un chico tampoco muy rezandero, que no puedo decir que no, sí que me gustaba rezar, me gustaba ir a misa, me gustaba discretamente, no me gustaba y si me podía escapar, me escapaba. Pues parece que es una persona especial, también todo eso te atraía. Y el ambiente que había en la iglesia, pues también era un ambiente bueno desde mis ojos de niño. En esa época, el cura, el alcalde, el médico, el jefe de la Guardia Civil, el sargento de la época o un militar eran autoridades. Sí, claro. Pero actualmente, y gracias a Dios, no somos autoridades, somos dentro de la comunidad cristiana, pues el que la preside, pero nada más, somos tan humanos y tan pecadores como el que más. Mi padre tenía ideas muy avanzadas en lo político, en lo social, para aquella época, ¿no? Él sí que respetaba siempre, yo nunca le oí decir nada en contra de la religión ni nada, pero aunque yo creo que tenía cierta fama de, vamos a ponerle comillas, de comunista, como alguien contrario, que se veía así antes, contrario a la iglesia. Yo recuerdo, sí, de haberlo dicho, mire, escribía, mire, porque le decíamos usted, ¿no? A mi madre y a mi padre, que le escribía al seminario y tal, y ellos contentos, ¿no? Y después, bueno, la suerte ya una vez en el seminario, que al ser mi padre chofer de la guagua, no podía, porque claro, la ropa, más trabajo para mi madre. Nosotros le mandábamos la ropa en la sereta que decíamos, era una sereta como de mimbre o algo así, ¿no? Y mandábamos la ropa sucia y después nos la mandaba limpia, así cada semana. Y bueno, porque también mi padre colaboraba. Eso de mire, usted, la bendición, todas esas cosas que eran algo normal y habitual en la época. De esa época ahora, ¿qué cosas ve que faltan o faltarían ahora y qué cosas sobran? Hombre, yo el mire y el usted no, porque me parece más normal el tuteo, porque se puede tener tanto respeto diciendo tú que usted.
Lo de la bendición es una cosa que he hecho de menos, que me gustaría, ¿no? Que se hiciera, porque es un gesto bonito que yo lo recuerdo todos los años, el 1 de enero, en las misas, hablo de ese tema, porque ese día una de las lecturas pues habla de cómo Dios dice, bendecirás a tus hijos, y dice cómo, incluso la fórmula para bendecir, que bueno, es desear todo lo bueno, desear paz, y uno dice, ¿qué menos que eso? Que cuando un hijo sale, que puede decir, papá, bendígame, papá, la bendición. Bueno, sí, está mal criado, ¿verdad que no? Hoy todos utilizamos un lenguaje un poquito distinto al de antes, pero bueno, yo creo que eso tampoco nos hace mejores ni peores, que a veces, aunque el vocabulario haya cambiado, lo importante es los sentimientos que uno exprese, y con un vocabulario a lo mejor más distendido, que pueda sonar un poco mal, pero bueno, expresar los sentimientos de cariño, de respeto, de bendición, pues entra muy bien. Mi casa, a pesar de ser pequeña y con tantos hermanos, tenía espacio, yo no sé cómo, para que también se quedaran primos y primas. ¿Cómo se distribuían en la casa? ¿Los chicos por unas habitaciones y las chicas en otro? Sí, y bueno, había... y después en una cama, uno para arriba y otro para abajo, ¿no? De mi infancia, pues añoro esa inocencia, esa alegría, el vivir con lo poquito que uno tenga, vivir feliz, porque se vivía feliz. No echaba de menos nada, tampoco las veía, tampoco había televisión. Entonces, las Navidades, yo creo que la iglesia, nada más, no había otra cosa. Yo no me acuerdo de comer turrón en mi casa, no, yo creo que no habría tampoco, no sería habitual. Y los Reyes, pues un juguetito, una cosita. Yo estuve toda la vida de niño, pidiendo una bicicleta que nunca llegó. ¿Nunca llegó? Nunca llegó. ¿Ni a sus hermanos tampoco? No, tampoco. Ya más tarde, a lo mejor, pero no. Un juguetito y que a los niños... Y unos caramelitos, una golosinita y eso. ¿Y el tipo de juguete que recibía cuál era? Nada, los de yo recuerdo una moto de cuerda que, bueno... ¿De las niñas una muñequita o...? Sí, eso era lo que había, ¿no? ¿Y los veranos cómo eran, don Jesús? ¿Salían de Ingenio, se quedaban allí, bajaban al Burrero, venían a Arinaga? A Ojos de Garza. Yo no sé por qué había mucha costumbre, no solamente en la familia nuestra, sino en otras, de ir a Ojos de Garza. Se alquilaba una camioneta y ahí nos metíamos todos. Claro, es que no había otro modo, ¿no? Nos metíamos todos, se llevaba la comida y tal, y nos pasábamos el día allí en Ojos de Garza. Ah, para pasar el día, no para veranear. Ah, no, soy de vez en cuando, ¿no? No suspendí, pero no puedo decir que fuera un estudiante de sobresaliente. Bien, notable, algún sobresaliente, pero bueno, mediano. ¿Y de los años que estuvo en Agüime, qué edad era? Pues fueron 12, 13 años. ¿Conserva amistades de la época? Sí. Mira, mi padre, como un hombre recto, después, por referencia, sé que él iba, cuando libraba, o al mediodía, o al día que libraba, que yo me supongo que sería los domingos, iban a un bar que había por allí cerca de mi casa, pues ahí se tomarían unas copas, y a él le gustaba mucho leer el periódico, escuchar la radio, escuchar las noticias, estaba siempre con las noticias y demás. Y me consta que en el lugar donde en el bar él solía leer el periódico en voz alta, porque había mucha gente que no sabía leer, e incluso explicar o dar su opinión sobre las noticias. Y por la noche, yo veía que era una hora sagrada para él, era creo que las 9, que era el parte de Radio Nacional,
para escuchar las noticias y tal, ¿no? Que le decían el parte. Y más tarde se ponía a escuchar una emisora que era Radio España Independiente, no sé si te suena, o sea, era una emisora clandestina que estaba del Partido Comunista en aquella época, que estaba prohibido. Sí, lo cuidaría. Hay una cosa que yo no sé si es cierta, pero la digo. Dice que en aquellos tiempos de la guerra, claro, que mi padre era el chofer, le enviaron creo que al ayuntamiento, no sé a quién, le mandaron una lista con las personas que había que fusilar o algo así, ¿no? O detener. Y lo que me cuenta es que mi padre la rompió. ¿Y de su madre? Un hombre de mucho humor, mucho... Por un lado... A lo mejor algo ha sacado usted de ahí, ¿no? Espero que sí, que algo. Y sí, tenía una chispilla, socarronería. Bueno, muy bien. ¿Y de su madre con qué se queda? ¿O qué recuerdos más importantes e imborrables tiene? Hombre, mi padre murió cuando yo tenía 11 años. Entonces, mis recuerdos son más difuminados, ¿no? Mi madre murió al año siguiente de yo ser cura. Hombre, de mi madre, pues el cuidado por cada uno de los hijos, el cuidado, yo creo que extremo, ¿no? De estar siempre, al ser tanto, de buscar todo lo posible para que todos estudiáramos. Y yo creo que a la mayoría se le dio la oportunidad a pesar de la situación, porque algunos no estudiaron porque no quisieron y otros porque no pudieron, ¿no? Entonces mi madre, ese cuidado, ese mimo para formarnos como personas. Y después su trabajo, ¿no? Porque era trabajar noche y día. Yo creo que... Porque su madre lo vio ya como cura y ejerciendo de cura, tuvo la posibilidad de verlo. Sí. Me imagino que sería una madre feliz, ¿no? Siendo religiosa. Yo creo que sí. Hombre, mi madre lo deseaba mucho y ella, tengo algunas fotos, pocas, porque entonces se hacían pocas del día de mi ordenación y estaba ahí mi madre, ¿no? No lo recuerdo exactamente, pero los consejos que él nos daba era que fuéramos rectos, que fuéramos honrados. Eso era una constante en él. Antes de ir al seminario y ser cura, y cuando tenía esos momentos de duda, ¿usted de joven llegó a tener alguna novia? Medias novias. Sí. ¿Alguna pretendiente? Bueno, en el ingenio había una chica que me gustaba, pero estoy hablando también de esa edad, ¿no? Se llama Paula y ella lo sabe, claro, porque hubo carta. ¿Hubo carteo? Sí, qué bonito, ¿no? Ese era el estilo. Y ella también le gustaba a usted, claro. Por lo menos durante una época sí, después no sé. Hubo momentos de duda, incluso de media decisión de dejar el seminario, pero claro, hablo cuando tendría 17, 18, 19 años, ¿no? Pero bueno, eso es normal, ¿no? Que pobre de la persona que no sintiera, no tuviera sentimiento hacia otra, ¿no? ¿Le hubiese gustado ser padre? Sí. Tiene sobrinos, tiene 32, ¿no? 32 sobrinos, sí. Claro, que se querrán y los tratarán casi como hijos, ¿no? Pues son sobrinos. Sí, pero usted como si hubiese tenido la posibilidad, que en este caso no puede ser. Sí, vamos, que sí, sería lo más normal del mundo. Por supuesto, si no llego a ser cura, pues me hubiera gustado tener hijos. A veces, por ejemplo, en mi vida, a veces me ha pasado por la mente pues, una adopción, pero después, al mismo tiempo, he pensado que eso sí lo permite la Iglesia, usted puede adoptar. Sí. Bueno, lo permite, pero yo creo que descuidaríamos mucho. En la Guardia Civil me dijeron, mira, hay un niño aquí que se llama Andrés, que tiene 11 años, por ahí tenía, y está en la calle, y los padres parece que tampoco ponen interés. ¿Tú quieres que viva contigo? Dijo, venga, vamos. Y estuvo un tiempillo, pero claro, yo me daba cuenta,
este chico no lo voy a formar, lo voy a deformar. Pues claro, yo tenía la parroquia de un lado para otro. Él iba, pues yo estaba en las dos parroquias, Ojo de Garza y Melenara, venía a Ojo de Garza, ahí iba Andrés conmigo. Iba a una reunión, Andrés conmigo. Digo, este chiquillo. Y entonces ya decidí que entrara a un centro y creo que ha sido mejor. Sí, ese es un tema que sale muy común, ¿no? No, pero la respuesta la tengo clara. Yo creo, a pesar de lo que he dicho antes, que nos costaría educar a un hijo, siendo un cura solo. Pero si el cura formara familia, que yo no le veo problema, pues ¿por qué no? Y tener sus hijos. O sea, eso lo defiendo siempre. Nunca se sabe lo que puede ocurrir el día de mañana. A lo mejor el Vaticano decide permitir los matrimonios, ¿no? Hombre, eso tardará. Yo espero que sí, pero tardará. Cuando recién cura, yo decía, bueno, en el año 2000, yo creo que ya será, pero me equivoqué mucho. Yo le voy a decir, aprovechando que estamos hablando de temas religiosos, que es una frase que se dice mucho, ¿no? A lo mejor cuando San Pedro baja el dedo. Más o menos. No, pero yo espero que sí, que puede pasar 20, 30, 40 años. La idea era seguir aquí, pero me puse malo y entonces ya no podía atender las dos parroquias y me dejaron solo en el cruce. Pero yo aquí disfruté mucho. Tengo que decir que hay, bueno, primero que esta iglesia es muy acogedora, muy bonita, y hay una gente muy acogedora. Y me sentí tan bien que digo, yo creo que creo que este es el lugar donde yo tengo que quedarme. Había juventud, había gente adulta, son parroquias muy vivas, gente muy colaboradora. Aquí, por ejemplo, en Playa de Arinaga, que antes la vimos por aquí, está Pepita, con la que podías contar para todo. Bueno, don Jesús, hemos hecho otra paradita en esta zona en concreto, pero porque queremos hablar de un proyecto que usted inició hace ya algunos años, cuando estuvo de párroco en el Cruce de Arinaga y en Arinaga, que es para la fiesta del Pino, venir caminando desde primera hora de la mañana, desde el Cruce de Arinaga hasta Arinaga. Cuéntanos. Hombre, te cuento con mucho gusto, con mucho gusto. Yo creo que empezamos en el año 2009. Yo llegué aquí en 2008 y en la siguiente fiesta, pues ya empezamos. La idea era, hombre, aquí había y hay mucha devoción a la Virgen del Pino en toda la isla, pero la gente del sur, mucha gente del sur le gusta venir aquí. Metimos jóvenes, los jóvenes también animaron mucho y vamos, era una gozada. Veníamos cantando, rezando, dando viva, hablando. ¿Desde las 8 de la mañana? 8 de la mañana, sí, y vemos a la Virgen del Pino. Y sobre todo, como usted dice, ¿no? Que parecía que a lo mejor iba a esperar menos gente, pero desde el primer momento, desde el primer año, ya cogió un auge que muchísimas personas venían por este trayecto rezando, cantando y demás, ¿no? Sí, y luego se fue multiplicando porque la gente de la zona de más al sur, sobre todo vecindario, pues se venían aquí también al Cruce de Arinaga y salían con nosotros caminando. Desde la parroquia de San José Obrero hasta Nuestra Señora del Pino. Por aquí van caminando, por si se quieren apuntar para otro año, pues ya lo saben. El día 8, peregrinación hasta Arinaga. Hay que seguir con las tradiciones, con las buenas tradiciones. Las buenas tradiciones. Bueno, pues también le queremos contar otra de las apuestas de don Jesús Vega Mesa cuando fue párroco de las iglesias del Cruce de Arinaga y de Arinaga, promoviendo, motivando y animando a los más pequeños y a los grandes de la casa. Año 2008, empecé a atender las dos parroquias. Allí me quedé con la duda dónde vivía, porque las dos parroquias tienen su casa. Al final me quedé aquí, en la de San José Obrero, y muy a gusto. 10 añitos estuve por aquí. Por una parte, pues sí, me alegraba ir a mi pueblo, pero sentía mucho dejar Arinaga, el cruce. Esto fue porque la idea del obispo que estaba entonces era que yo siguiera aquí, pero resultó que el cura que estaba en Ingenio, por motivos personales,
él era de la península, tuvo que dejar Ingenio y ya estaba el curso empezado. Y entonces el obispo dice, uno de los que están por aquí tiene que ir porque no hay otro. Y ahí estuvimos cada uno dando sus opiniones y bueno, parecía lógico que yo, que al ser también de Ingenio, que fuera. Sí, perfectamente, ninguna queja, sino todo lo contrario. Desde el principio todo fueron facilidades, desde ayudarme a preparar la casa y para para poder vivir ahí, como todo lo demás de la parroquia. Que cante mal, pero me gusta cantar, sí. No, sí, aquí había un buen movimiento de jóvenes, un buen movimiento con todas las limitaciones, pero bueno, había varios grupos de jóvenes que no era solamente que venían a la iglesia para confirmarse o para venir, sino que con los jóvenes de aquí yo tuve unos encuentros tan espontáneos. Salíamos juntos, nos tomábamos algo por ahí, íbamos a la fiesta, es decir, había ese ambientillo que me sentía yo, a pesar de mis años, me sentía muy, muy cercano a ellos. De fiesta, ¿no? De alegría. Eso es muy típico, por ejemplo, hay excursiones incluso de los turistas que van a Nueva York, suele ir con bastante, es una de las excursiones muy típica de ir a la zona de Harlem y demás a oír las misas gospel, ¿no? Y allí se habla y hay un orador que habla y luego canta y vuelve a hablar y canta. Bueno, no es mi caso. Yo me limito en todo caso, a entonar un canto, a animar que se cante y nada más, ¿no? Pero sí me gusta la canción, me gusta cantar y me gusta escuchar música. Pero claro, yo no soy ni cantante ni sombra de eso. Mi primera parroquia, Ojos de Garza, solo Ojos de Garza. A los 2 años, Melenara y Ojos de Garza, con los añadidos de 4 puertas, el goro y todo eso. Estar 5 años allí, me destinaron a Lanzarote, al pueblo de Tías. Bueno, yo tengo que decir que yo he disfrutado en todas las parroquias, cada una con sus cosas distintas, y lloré porque quería seguir allí, pero el obispo me destinó justo al seminario como formador, y en el seminario estuve también 3 años. De allí de formador del seminario fui a Vecindario, San Rafael de Vecindario. Pues también una parroquia grande, muy activa, allí estuve 8 años en Vecindario. Después hice un paréntesis, estuve allí en San Rafael y después de 8 años me parecía que debería tener como un año sabático y para uno recargar fuerzas y eso, ¿no? Y me fui a estudiar a Madrid 2 años, a estudiar materias de teología. Pero tuve la suerte de que ya allí en Madrid, los hermanos de San Juan de Dios tienen un colegio, un centro para niños con problemas y no tenían cura. Los hermanos son hermanos pero no son curas, no pueden celebrar la misa ni pueden confesar. Y entonces me invitaron a que si yo podía echarles una mano. Y echarles la mano suponía quedarme allí con ellos, tener la misa todos los días con los hermanos, por la mañana, antes de ir a clase. Me dijo de ir a Fuerteventura. Y bueno, pues de allí, de Madrid a Fuerteventura. Fuerteventura en la parroquia de Antigua y de Betancuria, viviendo en Antigua, que es una parroquia más grande. Pues lo mismo, allí el estilo juvenil del momento era los asaderos. Bueno, los majoreros son muchos de asaderos. Y entonces, aparte por supuesto, de la actividad pastoral, muchos pueblitos pequeños, son esas 2 parroquias, pero por lo menos 6 pueblitos pequeños con ermita, con celebraciones, con grupos. La parroquia en donde más he estado, en Tamaraceite. De hecho... ¿Cuántos años? 14. De hecho, en el año 2000, justo, lo recuerdo porque bajó la imagen de la Virgen del Pino, bajó las palmas, y cuando
yo pasaba justo por Tamaraceite, bueno, yo había ido a Teror para bajar con la imagen de la Virgen. Al pasar por Tamaraceite, pues el obispo me mandó un mensaje diciéndome, mira que para que este curso que viene esté en la aldea de San Nicolás. Quería seguir un poco más aquí en Tamaraceite. Y dice, sí, tú sigue ahí, claro. Y entonces seguí, pues 8 años más. No, o sea, que el proyecto inicial de mandarlo a la aldea se vino abajo. Se vino abajo. Y bueno, en cierto modo estuve nombrado cura de la aldea, pero sin, no ejerció. Sin ejercer. ¿Y luego? Y después de Tamaraceite, pues Arinaga y Cruce de Arinaga. Y hasta aquí. ¿En total cuántos años ha estado de cura? Yo me ordené de cura en diciembre del año 71. Si Dios quiere, en diciembre de este año cumplo 50 años de cura. ¿50 años de cura en diciembre? Yo creo que hay un error, yo creo que son menos. 50 años. Sí. Bodas de oro, hombre. Bodas de Antes oro. Le preguntaba yo a usted, era un hilando historia diferente porque es con un cura que se ha casado con Dios. ¿Va a celebrar las bodas de oro? Mira, está en el ¿Los pensamiento. matrimonios lo hacen? Sí. Bueno, de hecho, los curas solemos hacerlo, ¿no? Celebrarla. El diario de un cura, que lo voy haciendo. Bueno, y creo que lo empecé, sí, cuando estaba por Radio Huime, que fue una de mis experiencias favoritas durante el tiempo que estuve aquí en Arinaga y Cruce. En la época mía se trataba de aprenderse unas preguntas. ¿Quién es Dios? Y uno decía la definición de Dios. ¿Cuántas personas hay en Dios? Y uno decía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ya eso no, ya esas catequesis no son así. Ahora las catequesis primero se parte de la realidad. Mira, hubo una época que por culpa de los curas sí que empezamos a exigir tanto para confirmarse que la gente se aburría, porque sobre todo porque no tenía fin. Yo animaba a la gente que hicieran algo, que se comprometieran con algo, bien sea en la parroquia, bien sea en el pueblo, pero que de la confirmación salga un compromiso. Estoy encantado con el Papa Francisco. Cuando salió Francisco, yo no lo conocía mucho, como la mayoría, ¿no? No lo conocía, pero bastó el primer día para decir, este sí es un buen Papa, bueno, sin desdecir de los anteriores, pero me parece que su apertura, como tú dices, su sinceridad. Nosotros nos comprometimos, bueno, cuando murió mi madre, nosotros nos reuníamos, como ocurre en casi toda la familia, ¿no? Nos reunimos, se reúnen en la casa, todos, aunque se hayan casado, pues siguen las reuniones. Y ahí nos comprometimos a seguir reuniéndonos. Y te puedo decir que han pasado de la muerte de mi madre, pues 40 y pico años. Y mis hermanos, casi todos son mayores que yo. Uno vive en Telde, otro vive en Las Palmas, otro vive en Ingenio. Y seguimos reuniéndonos. Ya no podemos toda la semana, por motivos de edad y de distancia y tal, pero cada mes estamos todos reunidos. Espero que si volviera otra vez. O seguir en el más allá, en la otra vida, ¿no? Como cura. Sí, bueno, y ya eso no sabemos cómo va a ser. Yo sé que al Jesús que he predicado en mi vida, por el que he dado mi vida, lo bueno y lo malo de mi vida, yo sé que nos tiene aguardado algo bueno. Y ahí sí que no me importa saber cómo es, sino algo que sea. Día a día, transmitiendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. ¿Intenta también cada día predicar con el ejemplo? Sin duda. No siempre lo cumplo, lógicamente, pero lo que no me gustaría nunca es que lo que yo digo en el altar, en la misa, lo que aconsejo a la gente, que después yo no lo hiciera. Hay veces que no lo hago, pero eso es lo que tengo que confesarme. Son mentiras piadosas, ¿no? Sí, no, porque uno es débil y no...
La carne es débil, don Jesús. Y el espíritu no. El espíritu es fuerte. Después de misa, sobre todo los fines de semana, pues solemos dar una vueltita por ahí, tomarnos algo y crear camaradería, amistad y eso me da mucha vida. Porque eso de que tú acabes la misa y te vayas a la casa, pues, hombre, hay que ir a la casa porque hay que leer y trabajar y hay que hacer la comida y todas esas cosas, hacerlas o comerlas. Pero yo creo que yo seguiría haciendo eso, compartir con la gente lo que pueda. ¿Se siente recompensado económicamente por el trabajo que hace? ¿Económicamente? Sí, no tengo... Nosotros, no, lo puedo decir, los curas cobramos 800, 900 euros más o menos al mes. Pero claro, tenemos una casa que es de la parroquia, los que en las parroquias donde hay casa, ¿no? Que no tenemos que pagar nada. Y después encima la gente a veces nos lleva un queque, a veces nos lleva una comida. Y en mi caso además tengo mi familia cerca, que ahí tengo a mi hermana, mira, te subo un potaje hoy, tú vienes a buscarlo, pues ya está. Bien tapado para que no me conociera. Eso es lo que le iba a decir. Siendo cura, ¿salió con la talega? Sí. Estando aquí en el cruce, por ejemplo, para no ir más lejos. No, la talega no, bien forrado, yo no me acuerdo, bien forrado, pero con la mala suerte de que siempre me conoce porque el caminar me delata. Mira, el secreto, por supuesto hay que guardarlo, pero no me cuesta nada, no solamente guardar el secreto, sino incluso olvidarlo, lo olvido fácilmente. Me preocupa cuando alguien viene a confesar y te cuenta o sus pecados o la situación. Lo que me cuesta es decirle, ¿y qué le digo? ¿Qué le aconsejo a esta persona? Pero me he ido dando cuenta que la gente cuando va a confesar no está tanto buscando un consejo, aunque te diga quiero que me aconseje, está buscando que le escuche. De la alegría de un bautizo, la felicidad también de una comunión o la superalegría de una boda, a tener también que vivir los momentos más desagradables seguro para un cura, que es en el momento de los fallecimientos. Y a veces cuesta mucho pasar de uno a otro en una hora, de tener una primera comunión y acto seguido un entierro. Y sobre todo cuando es un entierro de una persona que has conocido, o una persona joven. Gracias a ti, José Ángel. Me has confesado, ¿eh? No. Sí. Hemos estado un ratito agradable, tampoco ha sido mi intención confesarlo, ni mucho menos, para eso ya está usted. Pero también yo sí procuraré, en este caso no podemos decir aquello de guardo el secreto porque esto se va a escuchar, pero algunas otras cosas sí. Don Jesús, muchas gracias, espero que lo haya pasado bien, que haya disfrutado este ratito con nosotros y hasta una próxima ocasión. Pues gracias a José Ángel y a los cámaras que me han aguantado también. Los compañeros Vicente Rodríguez, José Juan Sánchez, ahí como siempre en la labor técnica. Ponemos el punto y final al Hilando Historia en el día de hoy desde la parroquia de San José Obrero en el cruce de Arinaga con don Jesús Vega Mesa.